Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Hola amigos, muy buenos días, bienvenido a Cero Estrés. Estoy transmitiendo aquí desde mi hogar, aprovechando la tecnología que nos brinda el Zoom para poder hacer así como vimos como en esas películas que veíamos nosotros en los años 80, ¿no? Los supersónicos. Bueno, que estamos, quién iba a imaginar que íbamos a poder hacer un programa de radio desde cualquier sitio, inclusive desde cualquier sitio del mundo. Y eso lo vi yo en los Juegos Olímpicos de Río. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo, pero vamos a dar los créditos. En la dirección general, pues nuestro amigo Rafael Casella, que ya no está en este plano, pero bueno, está por ahí viéndolo, desapareció. Vamos a hablar también un poco de eso. En la Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón. Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez. Coordinación de Producción, Brian Agros. Control técnico, Rafael Materano. Y la producción de este espacio, Wendy Pernilla, y quien les habla, pues Víctor Díaz. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito de cada cosa. Los Juegos Olímpicos pues finalizaron hace pocos días y bueno, liberó al mundo un poquito de estrés, aunque solamente se pudo ver por televisión, no hubo público. Sin embargo, se demostró cómo los grandes países, por ejemplo, como Estados Unidos, China, Australia, Gran Bretaña, esos países, Japón, por ejemplo, son los países que quedaron en los primeros lugares. Y básicamente eso lo podemos analizar, lo podemos ver de la siguiente manera. Y tiene que ver con el estrés, y ya les voy a explicar por qué tiene eso que ver con el estrés. Y básicamente, porque en estos países que son desarrollados, el nivel de estrés es mucho menor que en los países de América Latina. Y la gente preguntaba, bueno, ¿y por qué América Latina siempre queda, digámoslo en ese término, detrás de la ambulancia, ¿no? Ya sería hora de que América Latina quedara en los 5 primeros lugares. O sea, hablando como un todo, estamos hablando de muchos países, México, Brasil, Argentina, Venezuela, eh, Uruguay, muchos países que deberían ya estar en los primeros lugares, o por lo menos en los 5 primeros lugares, o inclusive ganaron los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué siempre ganan los mismos? ¿Por qué siempre es Estados Unidos o China? Y es porque en la sociedad actúa diferente. Y aquí hay que ver, también hay que analizar el por qué pasa esto. Y una de las análisis que podemos hacer es que estas sociedades tienen otro tipo de comportamiento. O sea, si hay estrés, por supuesto. O sea, no vamos a hablar de que en estas sociedades no hay estrés, pero yo no conozco mucho China, realmente nunca he ido a China. Yo creo que los chinos son un poco herméticos en ese sentido, pero sí he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, de ir a Inglaterra, y de tener amigos que viven en Australia. Y es otra cosa completamente diferente. Y esto es interesante explicarlo. Nosotros vivimos un proceso de independencia, una independencia desde el punto personal muy mal hecha, muy a los golpes, donde el único que tenía claro ahí que se iba a hacer era Simón Bolívar, realmente, ¿no? Pero pues esa independencia que se tuvo de España, pues una independencia que costó muchísimo en vidas humanas y en infraestructura, pues. Venezuela queda sin puentes, sin un orden, y luego la independencia, pues expulsaron al mismo Bolívar de acá y empezaron una cantidad de guerras federales. Entonces, la religión que imperó en Venezuela y en muchos países de América Latina fue fue una católica muy severa en la culpa, en el pecado, en el ser rico es malo, en no hacer culto al empresariado, toda esa cantidad de situaciones. Sin embargo, en estos países como Estados Unidos, Australia, Canadá, la religión que impera en estos países no es la católica, es la religión protestante. Y eso genera un cambio interesante, es decir, un comportamiento distinto. Por otro lado,
en Australia y en Canadá y en Inglaterra, lo que se llama Gran Bretaña, pues en Inglaterra está la reina. Y entonces se pertenece a la comunidad, a una comunidad británica de naciones. Entonces las independencias no fueron unas independencias traumáticas, como la que tuvo América Latina, independencia traumática. Todo esto se lleva en la genética, todo este sistema de no estrés, se podría decir, de un atleta anglosajón, tiene como consecuencia, pues, ganar una medalla y quedar en los primeros puestos. Y esto es básicamente porque son modos de culturas muy diferentes, muy distintas. A mí a veces no, cuando me invitaban a los programas de radio, porque tengo un cafecito, aprovechando que estamos aquí, los programas de radio decía, y tenemos chance, mira, chance es muy poco, obviamente, dando mérito a lo que Venezuela hizo en estos Juegos Olímpicos, es meritorio. Pero ¿por qué Venezuela ganó estas medallas que ganó? Estas medallas. Bueno, todos estos atletas se están preparando fuera, pues. Inclusive el caso de Daniel que ganó la medalla de plata en BMX, a él le ofrecieron competir por el equipo de los Estados Unidos, porque él está en los Estados Unidos desde el año 2006. Y él dijo que no, que quería darle esa medalla a Venezuela, pero Daniel no tiene nada que ver con Venezuela, entrena allá, tiene un parque allá que está con otros que son, digamos, los mejores en esta especialidad de BMX. Es un empresario muy exitoso en los Estados Unidos y él decidió el hecho de hacer BMX por Venezuela. El caso de los nadadores Mestre, los hijos de Alberto Mestre, pues ellos se formaron en Puerto Rico. Ellos básicamente, prácticamente, no han competido en Venezuela. En el caso de Yeseli Pinto, no ganó medalla, pero igual se ha preparado en otros países. Venezuela no tiene la infraestructura y América Latina no tiene la infraestructura para, para darle a los atletas un acompañamiento para que estos atletas puedan ganar medallas y podamos quedar en los primeros puestos, porque la idea no es quedar en el puesto 43 ni 50, sino que América Latina pueda quedar en los primeros 10 puestos, los primeros 5 puestos de medallas, porque ya vamos a hablar de los Juegos Olímpicos que tienen más de 100 años de funcionamiento. Entonces la brecha en cuanto a las marcas es abismal. Uno que otro que gana oro, pero además. Ahora, ¿por qué funciona esto y por qué el estrés es diferente? Bueno, básicamente el sentido, aquí que hemos entrevistado psiquiatras y todo, el sentido de la culpa, el sentido del pecado, el sentido del no merecimiento. Si hay una cosa que tiene el latino, tenemos el latino, porque soy venezolano, es el no merecimiento, pues el no creernos las cosas, el pensar que hay una distancia pues muy grande entre lograr un objetivo. Y eso viene, imagínense ustedes, que aquí en Colombia, básicamente, en Cartagena, estaba el Tribunal de la Inquisición, pues. Imagínense que las personas que hablaban de manera distinta, de manera diferente, eran acusados de brujos o de brujas y eran quemados en la hoguera. Había el Tribunal de la Inquisición. Y usted va a Cartagena y usted puede ver los aparatos horribles que están ahí, donde a la persona simplemente la torturaban, inclusive la quemaban. Entonces, esto es algo como que se lleva en la parte genética y se va trasladando a una sociedad sumamente estresante, se traslada a las competencias, se traslada que cuando muchas veces el atleta, cuando va a estos Juegos Olímpicos y que pertenece a estos países, pues ya va derrotado, ya va cohibido de estos grandes países que simplemente arrasan. Por decir solamente a Dressel, el nadador que ganó 5 medallas de oro, solamente él, o sea, él solo hizo más medallas que la que tuvo Venezuela, un solo nadador estadounidense. Y esa brecha se va alargando y se va alargando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se va alargando? Bueno, porque el sistema de deportes en estos países es completamente diferente, pues. Sobre todo que se integra al deportista a unos juegos universitarios, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, hay juegos universitarios todo el año, y el atleta prácticamente le lleva su deporte a su casa, pues el atleta tiene absolutamente todo, tiene becas deportivas,
tiene marcas que lo patrocinan y sobre todo su sistema escolar es muy diferente a la América Latina. Es decir, el sistema escolar, ellos presentan exámenes en otros tiempos diferentes, ellos eh, pertenecen a otra cosa, ellos no hacen el mismo sistema escolar o de universidad que hacen los que no son deportistas. Entonces, ellos están todo el tiempo incorporados a un sistema deportivo donde con alimentación viven en la universidad. Es un 5 años completamente entre ellos y compitiendo en diferentes campeonatos internacionales. Aparte que el Estado garantiza que ese atleta, una vez que se retire, tenga también su vida prácticamente asegurada por patrocinios y por ayudas gubernamentales. Muy diferente a un deportista en Venezuela, por ejemplo, que tiene que plantearse cantidad de problemas, agarrar un transporte y irse al sitio que va a hacer su deporte sin saber si la instalación va a estar adecuada o no. Y también hay un elemento que afecta muchísimo a América Latina, sobre todo Argentina y Venezuela, que es el sistema de la moneda, o sea, la inflación. Es decir, un deportista que esté pendiente de cómo va a ser el mercado, o un deportista que no tenga cómo comprarse un apartamento, o un deportista que no tenga para comprarse un carro que lo lleve y lo traiga, ese deportista jamás va a rendir lo mismo que un deportista de Estados Unidos o un deportista de Australia o un deportista de Canadá. El caso de Yolimar Rojas, por ejemplo, es una atleta que está formada en España, vive en España, y su entrenador es cubano de toda la vida. Yolimar Rojas no hubiera llegado a esa medalla si se hubiera quedado en Venezuela. No hubiera llegado a esa medalla. Los Mestres no hubieran podido clasificar si no hubieran dado a Puerto Rico. Y voy a hablar algo de Puerto Rico, vamos a ir a un corte, vamos a hablar de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene un sistema de becas. Vamos a hablar de este anunciante y luego vamos a un corte. Bueno, amigos, cada vez que yo quiero comerme un cachito, quiero tomarme un café como este que está acá, por ejemplo, pues yo voy a la mejor panadería de Caracas, que es la panadería Punta del Sol, en la urbanización Santa Eduigis. Panadería Punta del Sol, la tenemos en la urbanización Santa Eduigis, tienes unos excelentes croissants, tienes una pizza, pues maravillosa, una pizza cuatro quesos, la pizza favorita mía, que es la pizza Punta del Sol, que tiene champiñones, queso, y le ponen queso azul, pues que es una maravilla. Y ahí te sirves un café, pues maravilloso. Punta del Sol en la urbanización Santa Eduigis. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial y al regreso vamos a hablar de ese sistema de becas que tiene Puerto Rico para los atletas venezolanos y cualquier otro atleta del mundo. Ya regresamos, vamos a un corte. Inicio del corte programado para publicidad. Saca tus neuronas de cuarentena. Posa Estudio Creativo pone a tu disposición todas las herramientas tecnológicas para que termines la cuarentena ampliando tu portafolio profesional. Clases interactivas en vivo por Zoom. Puedes ver Premiere, Photoshop, Illustrator, Audition e InDesign, entre otras aplicaciones. Todos nuestros cursos disponen de la certificación internacional de Adobe. Aprovecha el tiempo al máximo. Comunicacionvisual.com o Posa Estudio en todas las redes sociales. Fin del corte programado para publicidad.
Bueno, amigos, seguimos acá en Cero Estrés. Estamos aquí en Cero Estrés. Recuerda www.tnoradio.com para que te conectes en diferentes partes del mundo. Bueno, si me estás escuchando desde tu dispositivo, desde tu computadora o de cualquier lado, bueno, vamos a relajarnos un poquito, a aprender de estos Juegos Olímpicos, a desestresarnos hablando un poquito de lo que es el olimpismo. Fíjense lo importante de un país sólido, ¿no? En el caso de Puerto Rico, le dan $600 a los atletas venezolanos, por ejemplo, le dan un apartamento y le dan seguro médico. Entonces, ¿cómo Venezuela puede cubrir eso aquí? Por ejemplo, $600 mensuales, que ¿quién se gana ahorita en Venezuela $600 mensuales? Que es donde estamos transmitiendo este programa, por ejemplo. Pero es que tampoco se lo ganan en Argentina, y tampoco se lo ganan en Honduras ni en Colombia, por ejemplo, que un atleta se gane $600 mensuales. O sea, prácticamente es un sueldo bueno, ¿no? Se podría decir mediano para un atleta en cualquier parte de América Latina por las monedas. Chile quizás es la excepción, ¿no? Pero le dan $600, le dan seguro médico y le dan alojamiento a los atletas. Claro, el atleta tiene dinero, tiene dónde quedarse, dónde dormir, bien, cómodamente, y tiene un seguro médico que es importante. Esos son tres factores que ayudan mucho a los nadadores puertorriqueños, nadadores o deportistas puertorriqueños. Está hablando ya de los mestres, que se forman en Puerto Rico, y todo un sistema que está haciendo en Puerto Rico, por cierto, con entrenadores venezolanos. Hay un par de entrenadores venezolanos en Puerto Rico que están trabajando en estos sitios. ¿Y qué pasa? Bueno, que el deporte de América Latina, el deporte de Venezuela está muy politizado. Es decir, la medalla es una medalla que básicamente le da promoción a los gobiernos de turno, sin hablar aquí de política, y no realmente un sistema deportivo que tenga que ver con una planificación. Yo siempre he dicho que el atleta, el que hace ciclismo, basquetbol, atletismo, natación, es 50% talento, y ese 50% talento lo tenemos. Los atletas venezolanos son muy talentosos por muchas razones, porque estamos en el trópico, porque tenemos una condición física formidable. Así que sí tenemos esas condiciones físicas para poder llegar a los mejores sitios del mundo en cuanto a medallas se refiere. Pero hay una debilidad que no se ha podido, digamos, acomodar, podríamos decir de esa manera, que es la parte psicológica. Y la gente piensa, cuando yo hablo de la parte de la preparación psicológica, es que es ir a un psicólogo y entonces echarle el cuento y que yo quiero ganarme una medalla, entonces psicólogo. No, yo he hablado con muchos psicólogos aquí en Venezuela y muchos no saben, o la mayoría no saben, lo que se está haciendo a nivel de alta psicología en estos países. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, se está haciendo, ya se hacía en el año 2008, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Beijing, inclusive en los Juegos Olímpicos de Atenas se empezó a hacer, que se llama estimulación cerebral con sonidos. Es decir, ellos estimulan el cerebro del atleta por medio de sonido, meten al atleta en una especie, en esa época de PlayStation, ahora pues es más sofisticado, para que el atleta haga una simulación virtual de su evento. Por eso ustedes pueden ver cómo de pronto a Phelps en los Juegos Olímpicos de Londres, me parece, o en los de Beijing, creo que fue, ese le cayeron los lentes, igual ganó. Porque ellos lo preparan psicológicamente. Esa es una psicología de muy alto nivel. No es que ellos se ponen a hablar con el psicólogo y entonces él le dice, no, no. Ellos utilizan, así como, no sé mucho en la película de Rocky, que es el ruso, que se pone una cantidad de sistemas. Bueno, tal cual ellos están haciendo desde hace muchísimos años. Y por cierto, uno de los psicólogos de la selección, o uno de los psicólogos que fue de la selección australiana, es un venezolano, por cierto, que se llama Félix Lolito. Y se está trabajando con algo que se llama MDR. Y el MDR es para quitar el trauma del atleta. Y esto puede parecer ciencia ficción, pero les estoy hablando de información que tengo yo desde el año 2008. Han pasado ya 13 años, imagínense ustedes cómo será la tecnología. ¿Qué sucede? Un atleta venezolano
a las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, le interesa un atleta venezolano, un atleta colombiano o argentino, porque ellos tienen juegos universitarios durante todo el año, como ya lo dije. Entonces ese atleta entrena con los grandes del mundo. Pero en el momento de que vengan unos Juegos Olímpicos, ese atleta tiene dos caminos. Y el camino que tiene es, uno, competir y nacionalizarse por ese país donde él entrena todos los días, por ejemplo, y ver si él se mete dentro de esa selección, o ingresar a la lista del país de origen. Y esto es muy importante explicarlo, porque la gente no, no, eso no funciona así. En el caso de Daniel, que ganó la medalla de plata, él lo que hizo fue suministrar su nombre al Comité Olímpico Venezolano para que lo ingresara en esa nómina de atletas. Ese costeó todo su gasto para allá. Porque entonces aquí, como Venezuela no tiene quien en esos niveles acepta esa postulación. Si Venezuela tuviera un nivel muy alto, otros países muy altos, pues él tendría que competir contra esos atletas, venir a campeonatos nacionales y llegar. Pero como es el mejor, pues no hubo necesidad. Entonces, ese atleta va a pertenecer a la selección de su país, como por el caso de Venezuela, pero ni siquiera conoce a los compañeros de equipo, ni siquiera conoce al entrenador. Y muchas veces tiene años que ni siquiera va al país de origen. Eso como que si vamos a un concurso de Miss Venezuela, por ejemplo, y entonces la muchacha que gane Miss Venezuela es una muchacha que vive en Finlandia, pero que es venezolana. Tal cual pasa aquí. Tal cual pasa aquí. Ese entrenamiento no lo absorbe Venezuela, lo absorben los países como Estados Unidos, como Australia. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Ok, amigos, de regreso a 03, tuve unos problemas técnicos. Bueno, con el internet ustedes saben, pero aquí estamos igual. Bueno, entonces este atleta, déjame ver si me logro explicar correctamente, este atleta que estuvo, vamos a poner natación, que es el deporte que yo practico, pues, que estuvo entrenando durante 3, 4 años en un ciclo olímpico. Ese atleta de repente tiene que irse de ahí y tiene que irse a una selección que no conoce,
un entrenador que no conoce, unos atletas que no conocen y a veces un país que tiene muchísimo tiempo que tampoco va, pero van a dar por el país, sea Venezuela, Argentina, Colombia, y compite pues por este país. O sea, aquí es donde las posibilidades de medalla son realmente difíciles, ¿no? Porque muchas veces en el caso de Daniel, él sabía que él era uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Pero en el caso de otros atletas, pues la presión es muy grande, se sienten, digamos, perdidos, muchos de ellos. Inclusive yo hablando con una nadadora en los Juegos Olímpicos de Londres, muy buena, que por su tiempo podía quedar tranquilamente en las primeras 8 nadadoras del mundo, porque ya era la mejor de toda, había ganado en los Juegos Sudamericanos, había ganado la brasileña mucho, y ella por el tiempo que hacía en 50 libres, podía quedar en los primeros 8 lugares del mundo. Sin embargo, quedó en el lugar 24 o 25. Y hablando así en el puente de la Villa Olímpica allá en Londres, yo le pregunté y me dijo que no pudo con la presión. ¿Y qué es la presión? Bueno, la presión es precisamente que no te sientes con esa fuerza de país, no te sientes con esa fuerza, esa bandera que significa representar a tu país cuando tienes un equipo fuerte. No es igual estar en un país donde un solo nadador se gana 5 medallas de oro y el país entero se ganó 58 medallas, por ejemplo, que está en un país donde toda la atención está en ti para que tú te ganes esa medalla y eres recibido como si fueras un héroe. Ya a estas alturas del 2021, realmente, esas son etapas que deberíamos tener ya superadas completamente. Ya deberíamos tener más de 10 medallas o 15 medallas, porque ya han pasado, repito, más de 100 años desde que existen los Juegos Olímpicos en el mundo. Entonces ya la diferencia y la brecha es muy grande. Y es muy grande y seguirá siendo grande hasta que los sistemas educativos no puedan adecuarse a lo que es el deporte. Y hablando de estar bien y de mantenerse agradable, que te trate muy bien, tenemos que hablar de High Dresser Barber Shop. Vamos a ponerlo ahí, Roxy, High Dresser Barber Shop, en el centro comercial Los Amanes, a la misma altura del Automercado Plaza, tenemos High Dresser Barber Shop. Ahí te atienden muy bien, no solamente te hacen un excelente corte de cabello, que todavía lo tengo, que me tengo que rasurar pues, en estos días, sino que es que cargo un dolor de lumbago terrible que me tuve que quedar en mi casa, realmente, un dolor muy fuerte de natación. Vamos a hablar de donde yo nado. Entonces, High Dresser te dan un masaje, te hacen tu corte de cabello, te tomas un cafecito, excelente, hay un lobby que está, bueno, como una musiquita que tiene, tú te relajas, te podemos hacer varias cosas. Puedes cortarte el cabello, puedes hacerte la pedicure y la manicure, puedes también darte un rico masaje y también puedes hacerte un rasurado de barba que queda fabuloso, un drenaje linfático, una limpieza de cutis y sales ahí. Tómate 1 hora para que vayas a High Dresser Barber Shop. ¿Dónde queda? En el centro comercial Los Amanes. Usted vive en Baruta, bueno, usted va, donde está cerca de la bomba de Los Amanes, ¿verdad? Antes de la bomba de Los Amanes está el centro comercial Los Amanes. Y ahí está, en el nivel donde está el Automercado Plaza, ahí está High Dresser Barber Shop. Así que te lo recomiendo ampliamente, High Dresser Barber Shop. Bueno, vamos a un corte, un breve corte, ya para regresar, ya para finalizar ya con el programa Cero Estrés. Ya regresamos. Inicio del corte programado para publicidad. Si somos el resultado de una mezcla, ¿por qué iba a ser diferente con nuestro café? Caldi, mezclas de 5 tipos de granos venezolanos seleccionados y finamente tostados. Un sabor que tienes que probar. Caldi, un sabor para cada gusto. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable.
Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del corte programado para publicidad. Amigos, ya regresó 03. Recuerda www.tenoradio.com. Ya estamos en el último espacio del programa. Pero quiero hablar en un sitio donde tú puedes nadar de manera fabulosa, puedes recrearte. El mejor sitio de Caracas para poder nadar. Ese sitio es Suma Deportes en la urbanización Santa Fe. Clases de natación desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Excelentes tarifas que se adaptan a tu bolsillo. Y queda en un sitio que es maravilloso, que es el Colegio de Médicos de Santa Fe, un estacionamiento gigantesco, caben como 200 carros, y siempre vas a tener puesto un cafetín fabuloso. El café de ahí de Suma Deportes, de ese cafetín, es maravilloso, y el ambiente es genial. Suma Deportes en el Colegio de Médicos. Bueno, ya estamos finalizando, quiero dar unas conclusiones del programa. Y es la siguiente: ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo le bajamos el estrés a los atletas? Bueno, construyendo centros deportivos de alto nivel. ¿Qué significa eso? Hace años, en el año 1998, aquí en Venezuela, por ejemplo, yo soy venezolano, estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, un grupo de empresarios buscó un terreno en la zona de Guarenas, Guatire, un terreno inmensamente grande, y ahí se iba a desarrollar todo. Ahí se iba a construir una ciudad deportiva, un complejo deportivo. En ese complejo deportivo iban a haber por lo menos 6 piscinas, canchas de básquet, voleibol, todos los deportes. Un centro gigantesco, un terreno gigantesco. Ese terreno gigantesco, el proyecto que se tenía ahí, iba a tener alojamiento para los atletas, hospital para los atletas, comedores para los atletas, y el atleta no iba a salir de ese complejo deportivo. Iba a vivir en ese complejo deportivo, solamente iba a salir los fines de semana a visitar a la familia. Esa es la solución. Y si se trata de buscar entrenadores, bueno, se buscan entrenadores estadounidenses, entrenadores rusos, que son muy buenos, entrenadores alemanes, entrenadores australianos. Pero esos entrenadores que se contraten, si se contratan, por ejemplo, como hubo una época en Venezuela que se contrataron a muchos entrenadores rusos y cubanos, muchos fueron muy exitosos, no hacen nada si no están dentro de una instalación deportiva donde el atleta viva. No puede tener un atleta, por más bueno que sea, que agarre aquí decimos en Venezuela, un carrito, una buceta, ¿verdad? Se agarra así con la buceta, así con el atleta y con la buceta, llega a su casa y luego tengo que ir al mercado. No. El atleta debe vivir dentro de un complejo deportivo. Debe tener todo ahí, su comida, todo. Y de esa manera, Venezuela podrá quedar en un lugar muy importante a nivel mundial, porque sencillamente el atleta tiene muchísimas condiciones para poder rendir, para poder hacer realmente un buen papel. Bueno, amigos, estamos hoy hablando un poquito de lo que finalizaron apenas hace unos días los Juegos Olímpicos, hablando un poco de lo que mi punto de vista muy subjetivo como atleta, de lo que significa pues este avance de los países anglosajones contra los países de América Latina. Así que ya nos vamos despidiendo. En la dirección general, Rafael Casela, que ya no está con nosotros, pero está ahí viéndonos. En la general de sistemas, Antonio Calderón. Coordinación de sistemas, Carolyn Méndez. Coordinación de producción, Brian Agros. Ahí estaba el coordinador técnico, Roxy Materano. En la producción, Wendy Pernilla, quien les habló, Víctor Díaz. La semana que viene tenemos a Judith Zuniaga, directora de Suma Deportes, que nos va a hablar un poquito de natación, de ese evento que vamos a tener en ese nacional que va a haber en las Naciones Unidas pronto, en 2 semanas, un nacional donde están los mejores nadadores de Venezuela, ahí en las Naciones Unidas, y también un campeonato de aguas abiertas en Cumaná,
buenísimo cabeza de septiembre. Amigos, los espero la semana que viene. Recuerda www.teneoradio.com. Chao. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.